Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y vamos a ir directos, nos vamos a coger la máquina del tiempo y nos vamos a poner en el mes de mayo en el Pittsburgh Pro. Porque como todos sabéis, ya tenemos una especie más o menos de alineación clara de lo que más o menos puede haber allí, o ya está confirmado que va a haber allí. Desde luego, Gudvito ya ha confirmado que va a estar, Nick Walker ha confirmado también que va a estar. Y luego evidentemente existe la hipótesis bastante clara, por otro lado, de que Martin Fitzwater, que todavía no la ha hecho oficial al 100%, pero sí que parece que va a estar también en la tarima del Pittsburgh Pro. Un Pittsburgh Pro que, como todos sabéis, bueno, pues va a haber una gran cantidad de premio superior a la del año pasado. Va a haber una feria mucho más importante, y esto también va, digamos, a atraer a mayores atletas o atletas de mayor nivel para intentar hacerse con el premio de los 100.000, creo que son 100.000 dólares, si no me falla la memoria, que para ser un campeonato que no es ni el Olympia, ni el Arnold, ni el Dubai Pro, ni ninguno de estos, pues ya es bastante. Como digo, vamos a analizarlo, nos vamos a centrar principalmente en estos tres, en Gudvito, en Nick Walker y en Martin Fitzwater. Lo vamos a ir analizando pose por pose, a ver qué os parece, porque esto sí que quiero hacerlo también de manera conjunta, que vosotros en la caja de comentarios me dejéis qué opináis de mi análisis pose por pose, que tampoco va a ser un análisis, como digo, no estoy en posesión de la verdad, pero evidentemente vamos a intentar analizarlo yo primero y luego vosotros en comentarios, para poner la cosa un poquito más digamos, en consonancia. Vamos a ir a verlo, no sin antes no olvidarme de, por ejemplo, California, que de hecho California va a ser sponsor oficial de ese Pittsburgh Pro, así que tenéis el código de descuento Iron Road en toda la web de California. Además, esta semana están con bastantes descuentos en la web, así que si le añadís ese 10% adicional, pues os hacéis con esas compras navideñas de la suplementación, que no se os olvide. Y por supuesto el código Iron Road en toda la web de Agon Gym, que por cierto tengo que hacer pedido y además lo grabaré en Instagram del pedido que voy a hacer en Agon Gym para el invierno. Así que vamos a ir, como digo, pose por pose sobre este Pittsburgh Pro, porque yo creo que hay bastante de lo que analizar. Aquí tenemos a los tres contendientes y lo voy a parar aquí en el doble bíceps, aunque bueno, podríamos empezar con, a lo mejor con otra pose, pero bueno, vamos a empezar con el doble bíceps de frente, donde yo personalmente creo que juega con un poco de ventaja Martin Fitzwater. También es verdad que las imágenes no sé exactamente si es el mejor Martin Fitzwater el que pudimos ver en el Mr. Olympia o son imágenes de otra competición. Dicho lo cual, yo creo que Martin tiene aquí superioridad a nivel estético. Creo que la cintura de Martin, si os dais cuenta, es poco más fina que la del resto de contendientes, aunque en este caso Gudvito creo que tiene una cintura al menos aparentemente más estrecha, también porque el bombeo de los cuádriceps, y ahora entraremos en ello, es bastante superior al resto de componentes. Pero sí que es verdad que a nivel estético, por ejemplo, el dorsal de Gudvito nace bastante alto, me gusta bastante más el de Martin. Luego, por ejemplo, si os dais cuenta, la separación en el bíceps, la separación del bíceps con el tríceps es superior a cualquiera de los otros dos, tanto de Nick Walker como de Gudvito. Y yo creo que es una pose que, si os dais cuenta también, insisto, todo esto evidentemente son luces diferentes, seguramente. Ahora luego vamos a ver alguna comparativa, porque ya el año pasado se enfrentaron tanto Gudvito con Martin en el Detroit Pro, donde ganó Martin, como Nick Walker con Martin Fitzwater, donde ganó Nick Walker. Tampoco se puede deducir de ello que Nick Walker debería estar por encima de estos dos en condiciones normales. Tampoco se puede hacer eso tan categóricamente. Pero sí que es verdad que se pueden sacar conclusiones importantes de todo esto, como digo. A nivel de simetría, me parece que también es bastante más simétrico Martin Fitzwater que Nick Walker. Nick Walker tendrá que atajar, intentarlo al menos, el problema que tiene con los oblicuos, que suelen estar bastante inflamados en muchas de las ocasiones, y eso al final aumenta el tamaño de su cintura, aunque luego veremos que en las poses recoge bastante bien el abdomen para la dilatación que tiene, que no es poca. Estas imágenes en concreto de Nick Walker, yo juraría que son de la temporada pasada en el New York Pro, donde no salió bien. De hecho, se le ve con un punto de condición que para mí está lejos del mejor Nick Walker. Por otro lado, también le falta ese punto de condición que puede tener Martin. Y yo de aquí sí que es verdad que destaco el tren inferior, que es una auténtica pasada. El tren inferior de Gudvito. O sea, me parece, al menos lo que hay en esas imágenes, me parece una auténtica bestialidad. Fijaros la separación que tiene, por ejemplo, la zona del aductor, cómo se notan las inserciones y las estriaciones que tiene. O sea, que son una auténtica pasada. Yo, la verdad es que en cuanto a tren inferior,
si Gudvito llega con los deberes hechos, es desde luego un contendiente durísimo, durísimo, porque ya estáis viendo, a pesar de que a lo mejor no tenga la cintura más estrecha, claro, ese bombeo le hace afinar bastante la zona media. Luego aparte, si os dais cuenta, tanto Martin Fitzwater como en este caso Gudvito, los dos en el doble bíceps de frente tiran del vacío abdominal. En el caso de Nick Walker, no, mantiene la zona media sin hacer vacío. No es que sea ni mejor ni peor, ya sabéis que yo no soy partidario de los vacíos abdominales en categoría Open. Insisto en que creo que es bueno que marquen o que, digamos, quede bastante clara que hay un trabajo en la zona media, y con el vacío abdominal se difumina bastante lo que es la pared, pero sí que es verdad que las cosas como son. Al final Gudvito con ese bombeo en los cuádriceps le hace resaltar bastante lo que es esa zona media, que insisto, no es que sea estrecha, es que parece estrecha, que muchas veces es más importante lo que parece que lo en realidad es. Problema que yo veo también en el caso de Nick Walker, que fijaros que es pati corto. O sea, si os dais cuenta, tanto Gudvito como Martin tienen, al menos en esta imagen, y creo que en general también, un poco el tren superior más corto, lo cual también hace para una mejor estética. Vamos a pasar al side chest, porque aquí sí que es verdad que va a haber que analizar bastante. Ahí lo tenemos, justo, esta es una putada, porque justo si lo dejo va a hacer el tríceps ahí Nick Walker. Voy a intentar pararlo justo ahí, porque aquí sí que creo que Gudvito, que podría sacarle muchísimo partido al side chest, quizá la pose no es la mejor. Esto ya lo vimos, por ejemplo, con la preparadora esta que ha contratado Kaike, con Rachel, no recuerdo su apellido, Rachel, vamos a dejarlo ahí, que afirmaba que muchos de los errores que hacen o que ella ve, y creo que estoy bastante de acuerdo también con eso, con la pose del side chest, es que muchos de ellos se achancan para intentar mostrar, digamos, un músculo más apretado, con mayor separación, y comete el error en esa pose. Yo aquí sí que veo un pequeño error de Gudvito, que además es bastante amplio. De hecho, yo me atrevería a decir que es más amplio que Martin, desde luego, y creo que también de Kenny Walker. Pero en esta pose, fijaros que no termina de enseñar toda esa amplitud que tiene. Sin embargo, Nick Walker, haciendo esa pose, que yo personalmente creo que un poquito menos girada estaría mejor, pero bueno, sí que muestra amplitud. Es decir, a pesar de que no sea amplio, muestra una cierta amplitud, y eso, quieras que no, condiciona bastante. Insisto que aquí, en esta pose, lo que vemos ahí, evidentemente, no están los tres bajo el mismo foco, bajo las mismas luces. No, es un poco ciencia ficción esto, pero sí que es verdad que yo sí que veo un puntito por encima, en este caso, a Nick. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo con los brazos me tapa el abdomen, con lo cual un punto que se quita de medio. Luego creo que la amplitud en cuanto a los tres, a pesar de que no sea el más amplio de los tres, lo muestra en esta imagen bastante bien. Y sí que es verdad que a mí el tren inferior de Gudvito me sigue gustando más, pero al fin y al cabo Nick Walker, aunque no tenga un buen glúteo, por ejemplo como el que tiene Gudvito, sí que es verdad que la zona de las piernas, a mí personalmente, lo que es el tren inferior, me gusta bastante. Lo que veo ahí, insisto, a pesar de que sigo dando por ganador en lo que es el tren inferior a Gudvito en esta pose. Veremos a ver, insisto, no están bajo las mismas luces, ahora luego veremos comparativas bajo las mismas luces para poder sacar mejores conclusiones. Aquí los dos estiran y nos vamos al back pose, que aquí sí que tengo yo que decir muchas cosas, por lo menos como yo lo veo, que esto es, insisto, yo no estoy en posesión de la verdad. A ver, voy a ponerlo, que se me ha ido justo. Ahí, que se marquen los dos el doble bíceps. Es que va antes Nick Walker que el resto. Pero bueno, básicamente en el caso de Nick Walker, que yo creo que lo he parado justo ahí por lo menos me centro en Nick Walker, y ahora vamos al resto, porque es que creo que va un poquito adelantado Nick Walker. En este caso, en el back pose, a mí el back pose de Nick Walker sí me gusta bastante, ¿vale? Insisto, a pesar de que no es el más amplio de la clase, ni mucho menos. De hecho, fijaros que en el caso de Gudvito es bastante más amplio, y el dorsal, a pesar de que le nace alto, no le queda feo, aunque sí que la zona lumbar un poquito ahí parece como pliegue, o que falta ahí un poquito de condición. Pero sí que es verdad que en el caso de Nick Walker a mí personalmente me gusta bastante. ¿Qué es lo que tiene Gudvito que evidentemente hace que sea un auténtico escándalo? El tema del bombeo de las piernas, es que es espectacular. El bombeo que tiene en el cuádriceps, si luego lo consigue, como lo vemos en esta imagen, acompañar de un buen condicionamiento para el femoral, pues de cintura para abajo es un auténtico escándalo. ¿Qué pasa? Que de cintura para arriba el detalle que tiene Nick Walker no lo tiene, en este caso, Gudvito. ¿Qué es lo bueno? Y ahora voy a ir a Martin, voy a seguir avanzando para ver a Martin.
que a mí lo que verdaderamente me llama la atención de Martin es la densidad que tiene. Tiene una espalda muy densa, tiene muy buen detalle. Aquí la luz no es la mejor, desde luego, está bastante más, con bastante más luz, bastante más claro para poder verlo en el caso de Nick Walker, pero os garantizo que el tren inferior de Martin no va a la zaga para nada con el de Nick Walker, y luego tiene mucha más densidad que Nick Walker. Si os fijáis, creo que también la separación de los brazos en este caso de Martin es superior a la de todos, directamente a la de los otros dos también. Y sería complicado aquí determinar quién se lleva el gato al agua, porque desde luego que a mí personalmente me gusta mucho lo que ofrece Nick Walker, pero tengo que también que premiar bastante la densidad que tiene de cintura para arriba Martin, sin perder de vista que si este tío Gudbito con la cantidad de carne que tiene sale condicionado del tren inferior, es que fijaros el culo que tiene. Es que el culo que tiene Nick Walker es 2 veces el del resto de competidores. Es una auténtica pasada, ¿no? Y no olvidemos que estamos hablando de Open. Siguiente pose, nos vamos a ir al más muscular. Ay, justo se pasó. Ay. Aunque bueno, el de Martin Fitzwater no termina de estar del todo ejecutado. Ahora luego veremos, como digo, comparativas más claras. Me gusta mucho el de Nick, a pesar de que, como digo, fijaros lo estrecho de clavículas que es y lo amplio que es Gudbito. Aunque aquí personalmente el que más me llama la atención muchas veces es Martin. Como digo, estas imágenes son un poquito de ciencia ficción, pero para hablar de la realidad hay que venirse aquí, que es cuando evidentemente estos dos contendientes compitieron en el Detroit Pro, que fue de hecho de las primeras competiciones como en el año, donde Martin consiguió su pase al primer Mr. Olympia. Y aquí lo vamos a tener en el de frente relajado. Aquí se va a ver porque a pesar, y esto fue interesante, a pesar de que es un atleta menos denso y menos amplio también, que Gudbito se llevó el gato al agua, sobre todo por una cuestión de estética y de condición. Esto salió un poquito más condicionado, tampoco mucho más, era la primera competición del año. Y salió mejor. Fijaros aquí en este doble bíceps, los dos hacen el vacío abdominal, insisto. Pero sí que es verdad, por ejemplo, en esta pose, en la del doble bíceps, que generalmente se le podría dar a Martin, pero yo personalmente sí que veo superior aquí a Gudbito, porque fijaros, en el tren inferior creo que no hay color, creo que es muy superior Gudbito. Luego la cintura más o menos, quizá un poco Martin es un poquito más estrecha, pero bueno, no va del todo mal. Ambos hacen el vacío para evitar la pared abdominal. Y un poco lo que comentaba, en cuanto al nivel de estética, el problema que tiene es que tiene el dorsal muy amplio. ¿Cómo, digamos, o cuál es el punto bueno que tiene en este caso Gudbito? Que al tener el tren inferior tan alto, al tener, digamos, la zona de la cintura tan alta, a pesar de que el nacimiento del dorsal también sea amplio, la distancia es menor, con lo cual ahí gana puntos. Y luego, aparte de la separación en el brazo, creo que hay mucha diferencia. En el doble bíceps yo creo que no había ninguna duda de que ahí lo tenéis. Gudbito era superior a Martin. Aparte, Martin tiene una dilatación ahí un poco, una dilatación abdominal un poquito más clara, pero como digo, sobre todo por el tema de la diástasis. Aquí, en la expansión frontal de frente, tenemos el mismo problema con el tema de Gudbito. Bueno, problema, al revés, solución, porque el tren inferior es para mí muy superior, para mi gusto. Sí que es cierto que, si os dais cuenta, en el caso de Martin tiene un mejor punto de condición, y eso en la parte frontal le hace ganar bastantes puntos, a pesar de que no sea tan amplio como Gudbito. Y luego el dorsal le hace con una mayor, digamos, no tan alto. Si os dais cuenta, fijaros dónde está el dorsal de Gudbito tan alto, y el de Martin se incrusta bastante mejor con la zona media, con lo cual aquí sí que es verdad que para mí es superior Martin. Aquí fue donde realmente para mí se llevó el gato al agua Martin Fitzwater, porque insisto, a pesar de que esto es una monstruosidad, porque lo es, al final tiene mucha densidad, el punto de condición es bueno, el glúteo es una burrada, es que el glúteo es una burrada, pero sí que es verdad que el punto de condición, por mucha densidad que tengas, hace o impacta más a la vista el hecho de lo que ofrece Martin. Más densidad incluso que Gudbito en la zona de la espalda, fijaros. El nivel de detalle también que tiene, la separación que tiene los brazos, que no la tiene Gudbito, y la zona digamos, del lumbar con bastante menos pliegues. Aquí da la sensación de una mayor retención, ¿no?, por parte de Gudbito. Así que en este sentido yo creo que fue precisamente aquí donde Martin se llevó el gato al agua. Fijaros aquí se puede ver perfectamente que esto de aquí, es decir, femoral y amplitud o densidad de lo que es la zona del vasto externo, para mí es superior Gudbito, en cuanto sobre todo también a densidad. Fijaros como digo el glúteo, pero claro,
La zona del lumbar, unos pliegues que no te pueden ni imaginar, retención de agua a más no poder. En el caso de Martin está bastante más recogido y luego la densidad que ofrece Martin es que es un auténtico escándalo, por no hablar de la separación que tiene en los brazos, que tampoco es que vaya muy mal a la zaga Gudvito, pero claro, penaliza mucho todo el tema de la retención del lumbar. Creo que hay más poses. Bueno, ahí tenemos la expansión dorsal de espaldas, que vuelvo a insistir, para mí es superior también Martin, a pesar de que no es tan amplio como Gudvito, para mí la posa mejor, y si os dais cuenta, parece que es bastante más amplio. Para mí los back pose, la verdad es que le dio pa'l pelo, las cosas como son, pero por una cuestión de condición, yo creo que si Gudvito presenta una buena condición hay que tener cuidado con él. La zona del side triceps, para mí, aquí se la dan a Martin, y lo puedo entender. Sobre todo fijaros la separación que tiene en el brazo y la separación que tiene en el hombro Martin. Pero creo que también es muy buena en el caso de Gudvito. E insisto en que esta pose se la dieron a Martin, o al menos eso parece que se la dieron a Martin, pero vamos, yo perfectamente se la podría haber dado a Gudvito, porque fijaros como la pared abdominal sí que es verdad que la tiene un poquito más dilatada que en el caso de Martin. Aquí sí que al no haber vacío, los dos van a tener que tirar de lo mejor que tengan. Pero sí que es verdad que también aquí al menos yo creo que sí que puedo entenderlo, porque al fin y al cabo tiene una mayor redondez Martin y demás, pero bueno, yo creo que es una pose bastante igualada, se la podría haber dado cualquiera de los dos. Aquí tenemos el side tricep, el side chest, que vuelve a insistir, el problema principal de Martin el problema principal de Gudvito está en la pose, porque fijaros que Martin enseña mucho más la amplitud que tiene con respecto a Gudvito. Gudvito parece como que está demasiado ladeado, ¿vale? O sea, perdón, demasiado poco ladeado, demasiado frontal. Entonces el problema que tiene, claro, es que no termina de mostrarme la amplitud, que es superior a la de Martin. ¿Qué pasa? Que esta pose de Martin también es muy buena. Fijaros cómo le cuelga el femoral. El caso de Gudvito prácticamente no cuelga, es bastante más recto. Sí que es cierto que el punto de condición que hay, al menos en la zona en la pierna, es superior. Fijaros, por ejemplo, la separación que tiene el gemelo, etcétera, etcétera. Por supuesto en el femoral, cómo se inserta en el glúteo, etcétera. Pero incluso teniendo un glúteo más pequeño Martin, como ya hemos visto, en esta pose de lado, parece con bastante más redondo, bastante más bonito, ¿no? Y, insisto, el problema principal de Gudvito aquí está en la pose, sobre todo, principalmente en la pose. Luego habrá más problemas. Fijaros cómo inciden en esa digamos, esa diferencia en la zona del femoral y en el glúteo. Fijaros ahí cuando aprieta Martin el glúteo, la diferencia que hay, ¿no? Creo que está bastante claro. Ahora van a tirar, creo que abdomen y pierna, que aquí sí que es verdad que es una pose para mi gusto bastante mala de Martin, porque fijaros la diástasis que tiene o que arrastra. Voy a esperar a que marque Gudvito, ahí lo tenemos. La diástasis que tiene y luego el hecho de que en las piernas Gudvito se le va de madre, con lo cual yo creo que es una pose bastante clara para Gudvito. Fijaros ahí la separación que tiene, el punto de condición que marca en las piernas y sobre todo el abdomen. Es que en el abdomen es donde realmente también se lo termina de llevar, no tiene prácticamente diástasis, el abdomen está muy nítido. Ahí fijaros que Martin intenta hacer el vacío, pero por mucho que haga vacío, no hay manera. Y aquí tenemos la pose del más muscular, donde yo personalmente creo que Martin gana muchos enteros, sobre todo por la zona del hombro. La separación que tiene en el hombro, la redondez, yo creo que es muy determinante para Martin. Y a pesar de que vaya un poquito por detrás en el tema de la pierna, para mí sí que es verdad que aquí hubo diferencias. Si nos vamos al New York Pro, ¿vale? Si nos vamos al New York Pro, aquí sí que cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Porque el rival era muy fuerte. O sea, aquí el rival, Nick Walker, ya no solamente por lo que ofreció, sino por el cartel, es un rival fuerte. ¿Qué pasa? Que Nick Walker no llegó a su mejor nivel. Si os dais cuenta, Nick Walker hace una cosa que es, yo creo que es como magia borrás. O sea, ¿os acordáis no sé si os acordáis de los juguetes estos que existían en los 90 que pintabas y luego hacías así y borrabas? Pues un poco eso, con el abdomen, ¿no? Si controla el abdomen, parece como que es uno de los mejores abdomen incluso de la línea. Fijaros aquí, en el momento en el que coja, marque y apriete, fijaros cómo el abdomen se va a su sitio, se recoge, se mete. En ese sentido lo controla bastante bien Nick Walker. Ya escuchamos a Steve Weinberger hace unos días decir que ellos en las transiciones no sacan conclusiones, que ellos se centran en clava la pose y a partir de ahí evalúo. Con lo cual aquí Nick Walker gana muchos enteros en el de frente relajado. El punto de condición de las piernas es superior al de Martin. Por supuesto, la zona del abdomen, Martin va a tener que intentar hacer vacío abdominal, o si no lo hace, pues está prácticamente muerto en esta pose con Nick Walker. Y en cuanto a amplitud están más o menos los dos ahí, quizá un poco más grande Nick Walker. Luego, si nos vamos a la pose del doble bíceps, va a pasar lo mismo, va a tardar 0, en intentar hacer un vacío abdominal, que ya lo está haciendo Martin, pero aún así, insisto, mejor punto de condición, en este caso el
el de Nick Walker, el doble bíceps, a pesar de que evidentemente aquí se puede ver. O sea, la separación que tiene Martin en los brazos no la tiene Nick Walker. Eso está más claro que el agua, ¿no? Luego, por ejemplo, en esta pose que va a ser la de la expansión frontal, a mí personalmente me gusta muchísimo más la de Martin. Yo le daría perfectamente ganador. Fijaros aquí que no puede apretar el abdomen como tal. Fijaros todo el bloque que sale en la zona media. Eso Martin lo tiene bastante mejor trabajado. Seguimos con el tema de las piernas. No tiene el mismo bombeo que Nick Walker, pero sobre todo el punto de condición y sobre todo la estriación en el pectoral, yo creo que está años luz de la de Nick Walker, con lo cual ahí entendería que tiene un punto superior. Side chest, 3/4 de lo mismo. Yo creo que lo posa bastante bien Nick Walker y lo enseña mucho. Yo aquí le daría la posa a Nick Walker, sin duda, porque el principal problema que tiene es el abdomen y lo tapa con los brazos. Fijaros cómo tiene los brazos un poquito más altos que los de Martin. Y sobre todo, los dos enseñan bastante esa amplitud a pesar de que no son nada amplios, con lo cual yo aquí sí que le doy. Fijaos también el punto de condición en el femoral. Yo también le doy esta pose en este caso se la daría a Nick Walker. Poses de espaldas. Aquí sí que es verdad que fijaros que a diferencia de la competición de Detroit, Martin sale con un punto mejorado en la parte de detrás. La densidad es superior a la de Nick Walker, a pesar de que Nick Walker tiene bastante más detalle. Esta pose sí que sería jodidísima de evaluar, al menos desde mi punto de vista, ¿eh? Yo se la daría a Martin, pero Nick Walker la verdad es que también está francamente bien. Y en esta de la expansión dorsal, yo sí que no tengo dudas de que se la daría a Martin. Yo, para mi gusto, esta pose para mí es superior Martin. Fijaos también la extracción en el glúteo. No lleva ese punto de condición Nick Walker. También recordemos que Nick Walker venía de haber estado lesionado, que no pudo participar en la Olimpia de la temporada anterior. Side tríceps, para mí aquí, otra vez la magia de Nick Walker. A pesar de ello, sigue teniendo bastante dilatación y el abdomen le cuesta controlarlo. Yo personalmente se lo hubiera dado a Martin. Aquí, como digo, no sabemos el veredicto. Sabemos única y exclusivamente que ganó Nick Walker, pero no sabemos el veredicto. Y en el abdomen y pierna, yo esta se la daría a Nick Walker, sinceramente. Mejor punto de condición en las piernas, mucho más detalle. El abdomen, para mi gusto, es incluso hasta más bonito que el de Martin, porque aunque los dos tienen una diástasis alta, por así decirlo, en el caso de Martin es que fijaos el pico que tiene el abdomen. No tiene, para mi gusto no tiene tanto Nick Walker. Sí que es verdad que Nick Walker tiene la penalización, por así decirlo, de la zona de los oblicuos, que suele tender a que se le inflamen. Pero vamos, yo aquí en esta pose sí se la daría a Nick Walker, a pesar de que entendería que se la diera a Martin, porque sí que es verdad que el abdomen, aunque la parte, fijaos también, en la zona de los tacos, digamos, más bajos del abdomen, la zona para la parte baja del abdomen, no está al mismo punto que la de Nick Walker. Insisto que yo aquí se la daría a Nick Walker, pero podría entender cualquier cosa que hicieran. Y luego en el más muscular lo vamos a tener ahí. Aquí tenemos la primera recogida de Martin, que para mi gusto, no tiene nada que hacer con la de Nick Walker. Esto es opinión personal. A pesar de que en esta pose Nick Walker no le termina de hacer del todo bien, porque si os fijáis los hombros terminan entrando demasiado hacia adentro y da la sensación de muy poca amplitud, porque los hombros terminan comiéndose el pectoral. Dicho lo cual, hay otra segunda parte de Martin, que sería esta, que a mí me gusta bastante. A mí esta pose me gusta bastante. Nick Walker la mantiene de frente, también me parece muy bestia, pero me gusta más la de Martin. Y es posible que haya incluso una tercera, que no lo sé, que muchas veces Martin se echa hacia adelante, pero bueno, creo que no la va a ver. Como digo, esto es un poco lo que yo veo de lo que puede ocurrir en el Pittsburgh Pro. Evidentemente esto es jugar a ciencia ficción, no sabemos ni cómo van a llegar, ni las luces cómo van a ser para los tres, cómo va a ser la puesta a punto, etcétera, etcétera. Todo eso evidentemente queda dentro del imaginario, pero me gustaba, digamos, que participéis en el vídeo, sobre todo para comentarme cómo veis vosotros esta competición. Parece que van a estar estos tres, se está hablando también de la posibilidad de que reaparezca en el Pittsburgh Pro Michael Krizo, de que pueda estar incluso William Borac, etcétera, etcétera. Así que ojalá que sea un cartel brutal. Como digo, dejadme en la caja de comentarios qué opináis de todo este análisis del Pittsburgh Pro. Suscribiros al canal, dale un fuerte like y como siempre digo, chicos y chicas, siempre a más.